Good morning, students, and welcome to the virtual class. My name is Kimberly Hanampa, and I'm going to be your English teacher. So, the topic for today is Simple Past Regular Verb Part 2. El tema que vamos a hablar hoy es sobre el pasado simple, enfocándonos en los verbos regulares. Este tema ya lo hemos visto, sin embargo, en esta oportunidad vamos a reforzar ese tema y añadir otro más. ¿Ok? De acuerdo a lo que estamos viendo en el GIF, cuando hablamos de regular verb, los verbos regulares, estos van a seguir ciertas reglas, ciertos rules, los cuales es importante saberlo para pasar correctamente los verbos del presente al pasado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Simple past regular verb. You know, in affirmative sentences, you have to add ed. Sabes que para las oraciones afirmativas, hablando de regular verb, verbos regulares, a mi verbo yo le tengo que agregar la ed, es decir, la ed. Y este verbo me va a funcionar con todos mis personal pronouns, es decir, con I, you, he, she, it, we, you, they. For example, you played soccer yesterday. Tú jugaste fútbol ayer. También podría decir, he played soccer yesterday. She played soccer yesterday. Como ven, este verbo funciona con todos los pronombres personales. Sin embargo, va a haber formas de cómo colocar esta ed al verbo. Y esas son las reglas, the rules. Spelling of the ed forms. Rules. Tenemos number 1, the first rule. La primera regla. If a verb ends in e, add t. Si mi verbo termina en una e, ¿qué le voy a agregar? Solo le agregas la d. For example, leave, lift. Close, closed. Estos verbos terminan en e. Y yo le voy a agregar la D al momento de pasarlo al pasado. The second rule. La regla número 2. If a verb ends in consonant plus y, change y to I and add et. Si mi verbo termina en una consonante más una y, ¿qué debo hacer? A la y la cancelo y lo cambio por la I. For example, study, study. Carry, carried. Aquí mis dos verbos terminan en Y. Lo que debo hacer es cancelar la Y y cambiarla por la I. Y luego le agregas la ED, como observamos aquí. Third rule. La regla número 3. If a verb ends in vowel plus Y, add ED. Si mi verbo termina en vowel, una vocal y una Y, ¿qué sucede? Solo le agregas la ed, la ed. Aquí tenemos play, stay. Termina vocal, Y. Vocal, Y. Y como observamos, le agrego la ed. Fourth rule. La cuarta regla. If a verb ends in a consonant-vowel consonant pattern, double the final consonant and add ed. Si mi verbo termina en consonant, vowel, consonant, generalmente duplicamos la consonante final y agregamos la ed. Por ejemplo, tenemos este verbo que termina en consonant, vowel, consonant. ¿Y qué pasó? Dupliqué mi última consonante. Tenemos double, tenemos doble aquí y agregamos la ed. Igual que plan. Termina en consonant, vowel, consonant. ¿Qué pasó con mi última consonante? La dupliqué y le agregué la ed. Plan. And the last rule, la última regla, for all other verbs, add ed. Para los demás verbos, los cuales no entran en estas reglas, solo le vas a agregar la ed.
For example, watch, ask. Aquí watch y ask no entran en las reglas que me indican en estas 4 primeras. Por lo tanto, solo le agrego la ed. Watched, ask. ¿Ok? Pero, but, va a haber ciertas excepciones. Por ejemplo, rule number 4 is true only for verbs that have the stress on the final syllable. Notice the difference below. Esta regla solo va a funcionar si mi stress, es decir, la mayor fuerza de voz, termina en la sílaba final. Por ejemplo, prefer. Aquí sí duplico. Pero aquí, en el segundo verbo, no digo visit, dices visit. Tengo la fuerza de voz al principio. Como tengo la fuerza de voz al principio, aquí no he duplicado. Aquí sí, porque la fuerza de voz lo tengo al último. Preferred. Y hay otra excepción para rule number 3. Para la regla número 3, que me dice vowel, la vocal con la Y. Hay algunos verbos que no van a cumplir con esta regla, como pay. Aquí sí he cambiado la Y y le he puesto la ID. O ley. De esta manera. Estas son excepciones. Siempre todas las reglas van a tener ciertas excepciones. Las excepciones son palabras que no siguen las reglas. Pero para los demás verbos sí funcionan estas reglas. Por eso tienes que estudiarlas. Ok, let's practice. We have this verb. Tenemos este verbos. Commit, worried, and enjoy, move. Y vamos a colocarlo dentro de este chart, dentro del cuadro, colocando de acuerdo a lo que me indica la regla, the rule. Aquí, if a verb ends in E, at D. ¿Cuál de todos estos verbos termina en E? Este no, este no, este no, este. ¿Qué sucede? Cuando lo paso al pasado, solo le agrego la D. Very good. Move. Solo hemos agregado la D. The next. If a verb ends in consonant plus Y, change Y to I and add ED. Si mi verbo termina en consonante más Y, ¿cuál de estos verbos termina en consonante con Y? ¿Será enjoy? No, este es vocal Y. ¿Será worry? Yes, este es consonante Y. ¿Qué sucede con este verbo? A la Y la cancelo y lo coloco la I. Y luego le agregas la ED. Worry, worried. Exacto. In the next, if a verb ends in vowel plus Y, add ED. ¿Cuál de todos los verbos termina en vowel plus Y? Enjoy. Exacto. Tenemos enjoy, enjoyed. Good. In the next, if a verb ends in a consonant vowel consonant. ¿Cuál de todos los verbos termina en consonant vowel consonant? ¿Será este? No, porque acá hay vowel, consonant, consonant. Será este. Consonant, vowel, consonant. Commit. ¿Qué le debo hacer? Solo le debes agregar la ed y duplicar the final consonant. Double the final consonant. Tenemos commit, committed. ¿Qué pasó? Dupliqué y agregué. And the last, for all other verbs, add ed. Como este verbo. Este verbo termina en D y no entra dentro de la categoría de los siguientes verbos, de los anteriores. Entonces solo debo agregar la ed. Sería end, ended. Ok, excelente. Es por eso que es importante saber estas reglas, these rules. Now we are going to do the student's book. You have to go to the page number 47.
tienes que ir a la página 47 porque vamos a trabajar this chart, este cuadro. Aquí me dice pronunciation. It endings D, O, T, T, it. Para diferenciar los verbos en pasado, hay un truco. Y es que algunos verbos, al momento de pronunciar, algunos van a sonar como este, D, el otro así, T, y el otro, it. De esta manera. Hay tres formas de cómo van a pronunciarse los verbos en pasado. Los verbos regulares. For example, we have this verb. Tenemos estos verbos. Listen carefully. Unit 3, Track 30, Pronunciation, Activity 1. D. Lived. T. Stopped. It. Ended. Started. Can you listen in the difference? ¿Escucharon la diferencia? Por ejemplo, lift termina en lift. No suena mucho. En cambio, stop termina con la T. Stop it. Este sí suena. Este es sonoro. Stop it. Suena al final un T, T. En cambio, este suena D, D. No tiene mucho sonido. Y aquí, it, end it, started. Suena como otra sílaba. Es como si le hubieses agregado otra sílaba. Si se dan cuenta, a todos le hemos agregado la ed. Sin embargo, esta ed, dependiendo de la palabra, va a sonar de diferente manera. Si, t, o it. Y Miss, ¿cómo sabemos en qué forma va a sonar? Bien, también tiene ciertas reglas. Certain rules. Esas reglas son de pronunciations, de pronunciación. For example, if the base verb ends in one of these sounds. Aquí ya no vamos a trabajar con las letras, sino con the sounds, sonido. Si mi verbo termina con sonido t o d, le vamos a agregar la id al momento de pronunciar. Por ejemplo, want, and. Tenemos estos verbos, que es la escritura. ¿Pero en qué termina? Termina el sonido t, en la T, sonido de la T. Y aquí, end, sonido de la T. Fíjense que estos dos palitos indican que estamos hablando de sonido, sounds. Cuando yo le agrego la ed en la escritura, wanted, ended, esto es porque es parte de la regla que hemos visto hace un momento. Pero la pronunciación será con id. Wanted, ended, it. La pronunciación de esto va a ser con la it. Extra sílaba, es decir, ¿va a sonar una sílaba extra? Sí. Tenemos que mi verbo era want, pero en pasado es wanted. Estoy agregando una sílaba más. Aquí mi verbo es end, pero en el pasado es ended. Estoy agregando una sílaba más. Esto es cuando mi palabra termina con sonido t, ended. Pero cuando tenemos a voice, es decir, un sonido sordo, como la p, f, s, sh, t, k. Cuando tenemos estos sonidos, ya no se va a sonar como it, sino de otra forma. Tenemos, por ejemplo, hope, love, facts, wash, watch, like. Recuerden que aquí estamos trabajando ahorita sonidos. Hop, Miss, termina en E. Termina en E la palabra, pero tú no dices hope, sino dices hop. ¿El sonido en qué termina? Termina en la P. Tenemos love. Este GH, su sonido es como esta F. Fats. La X siempre se va a representar con este sonido. Es decir, termina en S. Wash. Ese es el símbolo que nos indica que termina en este sonido.
wash. El otro es watch. Este es su sonido. Y like. El sonido. Miss también termina en E. Pero recuerda que estamos hablando del sonido. Y tú no dices like. Tú dices like. ¿En qué termina la palabra el sonido? En k. Like. Cuando tenemos estas terminaciones de sonido, al pasarlo al pasado, la ed ya no va a sonar como it, sino va a sonar como una tz, tz, como una tz. Este es el sonido de la T que vemos aquí. Por ejemplo, tenemos hope, hoped, love, lost, fast, fast, wash, washed, watch, watched, like, liked. ¿Suena una sílaba extra? No. Hop, hopped. Sigue sonando la misma sílaba. Solo le vas a agregar este sonido. Sonido de tz, tz. Ok. Y para el otro, que es voice, es decir, que suena, son los demás sonidos, porque en inglés hay más sonidos, y algunas vowels, vocales. Por ejemplo, tenemos play, allow, beg. Play. Le agrego la ed en la escritura, pero termina en ninguno de estos sonidos, sino play, sonido de vowel, vocal. Al momento de pasar al pasado, le agregamos la ed en la escritura, pero la pronunciación será con la d. Played. Este es un poco más difícil de reconocerlo porque no tiene sonido. Tenemos allow, allowed, beg, bed. Termina en D, el sonido, en D. Estos sí son más fáciles de reconocer porque este es it y este es tz, tz. En cambio, este es no suena mucho, pero se reconoce al momento de comparar, de diferenciar. ¿Tiene una sílaba extra? No, porque nosotros no decimos play it, decimos played. Allow, allowed, beg, bed. ¿Ok? Bien, estas son las reglas para la pronunciación, porque la escritura sigue siendo la misma. Hemos agregado la ed a todos, pero la pronunciación es la que va a variar. ¿Ok? Now we're going to do the exercise 2. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Listen to the verb in the box. Then add them to the chart above. Primero, antes de escuchar, before to listen, vamos a colocar los verbos en este cuadro de acuerdo a las reglas que tenemos aquí. Por ejemplo, arrive. Arrive en su base form, en la forma base, termina en E. Siguiendo estas reglas, ¿cuál sería su pronunciación final? It, t, o la D. Si termina en E, el verbo original. Como no termina en estos sonidos y si una vocal, y la vocal pertenece a este lugar, entonces al momento de pronunciar va a terminar con esta pronunciación. Arrived. Ask. El verbo original es ask. ¿En qué termina el sonido? En la k, k. Es decir, que al momento de pasar al pasado, esa ed va a sonar como una ts. Y lo agregamos aquí también. Asked. Continued. Mi verbo en su base form termina en la E. Y si es en la E, pertenece aquí. Es decir, que en pasado va a sonar como la D. Por lo tanto, lo agregamos aquí, porque aquí está la D, la T. Design. Design termina en esta palabra, N. Y como N no está aquí, el sonido pertenece a este grupo. Por lo tanto, lo agregamos aquí también. Invent. Termina en T. Y se termina en T al momento de pasarlo al pasado. ¿Cómo va a sonar? Si termina en T, suena como it, invented. Y este ya no va aquí, sino va en el segundo grupo. Look.
tenemos que mi verbo termina en K. Y si termina en K, el sonido, al pasarlo al pasado, esta ed va a sonar como una T. Muy bien, loot. Present, termina en T. Si termina en T, al pasar al pasado, va a terminar con el sonido de it. Presented. Try. Try termina en Y. Es decir, en S, que es Y. En el verbo original, como termina en sonido de una vocal, pertenece a este grupo. Por lo que, al pasarlo al pasado, al pronunciar, terminaría con este sonido. Tried. Y want. Want termina con T. Si termina con T, quiere decir que al pasar al pasado, al pronunciar, sería con it. Wanted. Y pertenecería a este grupo. Ok, now we are going to listen. Vamos a escuchar si es cierto o no, si se cumplen las reglas o no. Listen carefully. Unit 3, Track 31, Pronunciation. Activity 2. Arrived. Asked. Continued. Designed. Invented. Looked. Presented. Tried. Wanted. Yes, can you listen? ¿Escucharon? La pronunciación es un poquito complicada en este caso porque tienes que repetir varias veces para identificar la d, t en la it. Pero es posible. Para lograrlo, you have to practice every day. Tienes que practicar todos los días. Vamos a ver otros ejercicios. Let's practice. Vamos a practicar lo último. Tenemos la d, t, it. Esto recuerden que significa los sonidos. ¿Qué sonidos van a terminar con esto? Si todos mis verbos terminan en ed, vamos a ver las reglas. Primero tengo que pasar estos verbos que están en su base form, están en el base form, pasarlos al pasado. Si tengo kiss, le tengo que agregar la ed. Si tengo put, ed. This time, como termina en e, le agrego la d nomás. Love, termina en e, solo le agrego la d. Wish, le tengo que agregar la ed. Y end, le agrego la ed. Ya tengo estos verbos en su forma pasada. Tengo que colocarlos aquí, dependiendo de cómo suena al final. Vamos con las reglas. Vamos a colocar d después de los sonidos sonoros, que generalmente son todos menos estos. La d lo vamos a dejar para el último. Este sonido, ¿cuándo lo usamos? Cuando en mi base form termina con el sonido k, f, s, k, sh, and sh, con esos sonidos. Y colocamos it, o el sonido sería it, cuando mi base form suena t, o t al final. Por ejemplo, number 1, tenemos kiss. Kiss. ¿Cuál es el sonido? Es este. ¿Iría acá? No. ¿Iría acá? No, porque acá es... ¿Iría acá? Sí, porque acá tenemos el sonido. Por lo tanto, esta ed va a sonar como una t. Kissed. En el siguiente tenemos pull. Este pull, ¿iría acá? No, porque aquí el sonido es diferente. ¿Iría acá? Tampoco, porque no estoy dentro de los sonidos. ¿Iría acá? Sí, porque aquí emite todos los sonidos menos estos. Y aquí termina con el sonido de la L. Y pull. Por lo que iría en este grupo. Y sería pulled. El sonido terminaría con una D.
En el siguiente, next, decide. Decide. Termina con el sonido de la D. Termina la escritura con la E, pero tú no dices decide. Tú dices decide. ¿Con qué sonido termina? El sonido de la D. ¿Iría en este grupo? No, porque aquí está todos menos estos. ¿Iría en este grupo? No, porque aquí no termina con el sonido de la D. ¿Estaría en este grupo? Sí, porque aquí sí termina con el sonido de la T. Decide. Entonces esta ed sonaría de la siguiente manera. Decided. Decided. Next tenemos love. Love termina en E, pero el sonido no termina en E. No dices love, dices love. Termina en el sonido de la uf. Love. ¿Iría en este grupo? No, porque aquí tendría que sonar D o T. ¿Iría en este grupo? No, porque no está uf. ¿Iría en este grupo? Yes, en este grupo sí iría. Sería loved. Terminaría con el sonido de la D. Next, wish. Termina el sonido sh. ¿Iría en este grupo? No. ¿Iría en este grupo? Sí, aquí está el sonido wish. Por lo tanto, al pasar al pasado sonaría wished con la T al final. En the last tenemos end. Este end termina con el sonido de la T. ¿Iría en este grupo? Sí, porque aquí me indica que cuando termina en D o T, le vamos a sonar con it. Entonces, esto al pasar al pasado sonaría como ended. Ended. ¿Ok? Hay que seguir las reglas. Generalmente lo más importante es acordarte de esta. ¿Por qué? Porque esta tiene varios. En cambio, para la it solo es la D o la T. Y la D es para todos menos estos. Es decir, lo más importante acordarte es la T. Porque sabiendo esto ya puedes saber lo demás. Okay, now we are going to work with a student's book again. Vamos a trabajar con el libro de nuevo. We are going to do a reading. Vamos a hacer una lectura. You have to go to the page number 49. Tienes que ir a la página número 49. Listen carefully. Unit 3, Track 34, Activity 1. Double-decker buses in London. London's red double-decker bus is practically a national symbol. But how did it all start? The first commercial double-decker bus was introduced in London in 1829. At that time, the buses were pulled by 2 or 3 horses, as there were no combustion engines, and animal power was the only available source for moving vehicles. The name given to those buses was omnibuses, which means for all in Latin. The first omnibuses were free of charge. However, passengers soon started paying a fee to cover maintenance costs, especially to feed the horses. The design was primitive at first, as omnibuses looked like modified horse carriages. The top deck was reached by a staircase or ladder on the outside of the vehicle, and the second level didn't have a roof, so it wasn't very popular at first. The passengers who sat in the lower deck had to pay twice the price of the ones on the upper deck. Horse-drawn buses were used until the 1930s, when the first motorised double-decker bus with a fully covered top was introduced and soon gained popularity. London buses had different colours to indicate their route. However, to stand out from the competition, the London General Omnibus Company, which came to be the biggest bus operator in the city at the time, decided to paint its fleet of buses red and used numbers to indicate different bus routes. And the red buses came to stay. Okay, good. The reading was about double-decker buses in London. Fue sobre estos buses. Esta lectura trató sobre estos buses.
que son muy populares en London, es decir, en Inglaterra. ¿Ok? Now we are going to listen again and check this exercise. Y observa estos ejercicios porque de acuerdo a la lectura vamos a resolver these exercises. Unit 3, Track 34, Activity 1. Double-decker buses in London. London's red double-decker bus is practically a national symbol. But how did it all start? The first commercial double-decker bus was introduced in London in 1829. At that time, the buses were pulled by 2 or 3 horses, as there were no combustion engines, and animal power was the only available source for moving vehicles. The name given to those buses was omnibuses, which means for all in Latin. The first omnibuses were free of charge. However, passengers soon started paying a fee to cover maintenance costs, especially to feed the horses. The design was primitive at first, as omnibuses looked like modified horse carriages. The top deck was reached by a staircase or ladder on the outside of the vehicle, and the second level didn't have a roof, so it wasn't very popular at first. The passengers who sat in the lower deck had to pay twice the price of the ones on the upper deck. Horse-drawn buses were used until the 1930s, when the first motorised double-decker bus with a fully covered top was introduced and soon gained popularity. London buses had different colours to indicate their route. However, to stand out from the competition, the London General Omnibus Company, which came to be the biggest bus operator in the city at the time, decided to paint its fleet of buses red and used numbers to indicate different bus routes. And the red buses came to stay. Okay, good. Now we are going to do the exercises. Vamos a hacer los ejercicios. In letter A, the first double-decker buses were pulled by horses, had combustion engines. Los primeros buses tuvieron motor o fueron jalados por caballos. According to this reading, de acuerdo a esta lectura, aquí dice, at the time the buses were pulled by 2 or 3 horses as there were no combustion engines. En ese tiempo no había lo que es motores que funcionara a combustión, es decir, no había gasolina. Como observamos aquí, estos buses eran jalados por los caballos. Entonces, the answer is this. The first double-decker buses were pulled by horses. Letter B. The omnibuses had expensive fares, were free or charged at first. ¿Qué opinas? ¿Los primeros o los omnibus? De acuerdo aquí, the first omnibuses were free of charge. Fueron gratis, es decir, te transportaban gratis. Lo único que tenías que hacer era pagar para la comida de los caballos, pero lo demás era gratis. Letter C. Passengers reached the top deck by staircase or ladder on the outside of the vehicle, by the staircase inside the vehicle. Para llegar en el segundo piso, en esa parte, antiguamente, ¿había una escalera dentro del bus o había una escalera afuera? De acuerdo a this, the top deck was reached by a staircase or ladder on the outside of the vehicle. Para llegar hasta este segundo piso usaban una escalera pero afuera del bus, no usaba dentro. Entonces, la respuesta es esta. Letter D. Passengers who sat in the lower deck pay more than those who sat on the upper deck, pay less than those who sat on the upper deck. De acuerdo a esto, aquí dice, the passengers who sat in the lower deck had to pay twice the price of the ones on the upper deck. Twice significa 2 veces más, probablemente el doble. Por lo que la respuesta sería aquí, pay more than, pagan más que. Letter E. London buses were designed to be red
since the beginning were painted red by the London General Omnibus Company for competition reasons. According to the reading, de acuerdo a la lectura, London buses had different colors to indicate their route. However, to stand out from the competition, the London General Omnibus Company, which came to be the biggest bus operator in the city at the time, decided to paint its fleet of buses red and use numbers to indicate different bus routes. De acuerdo aquí, los buses de London fueron pintados de color rojo para indicar o para resaltar, a diferencia de la competencia, porque la competencia tenía otros colores. Y para indicar la ruta colocaba los números en los buses. ¿Ok? Now, that is everything. Eso es todo. The homework. ¿De qué va a tratar la tarea? En number 1, write the past tense form for each word. Tienes que escribir el pasado de los siguientes verbos. Acuérdate que la finalidad es colocar la ed, pero va a haber formas de cómo colocar esta ed de acuerdo a the spelling rules, a las reglas que hemos visto hace un momento. Number 2, complete with the following chart. Complete este cuadro con estas palabras. Esta vez ya sabemos que tenemos que agregar ed en la escritura, pero la pronunciación de esta ed, ¿cómo será? ¿Será con d, con t o con it? De acuerdo a las reglas que incluso están aquí, verifica y clasifica cuál de los verbos en pasado, al pronunciarlo, va a terminar con d, t o it. In the number 3, complete with the test with a simple past form of the verb in the box. Tenemos los verbos que estén presentes. Tienes que completarlos aquí, pero colocándolos en su forma pasada. Y lo vas a colocar dependiendo de lo que te indique el contexto. ¿Ok? Don't forget, desarrollar la tarea, enviar por foto a mi inbox escribiendo el nombre del estudiante y grado. Deadline, que es fecha límite de entrega, sábado 13 de junio hasta las 8 de la noche. Thank you very much and have a nice day.